Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Ana Osuna y bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título, les traigo consejos de una hermana mayor. Estos son consejos que en lo personal a mí me han servido y que los he intentado aplicar en mi vida diaria. Y cabe resaltar que no solamente son consejos míos que te estoy dando, sino que todos están respaldados por lo menos por un versículo de la Biblia. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. El primer consejo es que no vivas pensando en la opinión que los demás tienen de ti. Este consejo está basado en 1 de Tesalonicenses 2, versículo 4. Dice la segunda parte en la Nueva Traducción Viviente: nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y con este consejo necesito aclarar algunas cosas. La primera es que no quiere decir que la opinión de los demás con respecto a nosotros no sea importante. De hecho, hay muchas veces que líderes, pastores, etcétera, pueden ver cosas en nosotros y tener opiniones con respecto a nosotros que en realidad son opiniones que son ciertas y válidas, que no significa que no debemos de escuchar. Ese tipo de opiniones son las que debemos de recibir, escuchar y sobre todo pues actuar en base a ellas. Pero también hay otro tipo de opiniones por el que mucha gente vive como con cierto temor todos los días, pensando constantemente en qué dirá la gente, qué pensarán acerca de ellos. Y ese miedo muchas veces impide que seamos nosotros mismos para con las demás personas. A la vez, ese miedo crea muchas inseguridades porque estamos constantemente pensando en qué van a pensar los demás acerca de nosotros. Y un ejemplo propio que les tengo de mi vida es cuando empecé a subir contenido cristiano a redes sociales. Esto empezó en 2020, más o menos como por mayo, junio. Y en ese momento yo estaba literal graduándome de la preparatoria. Y de hecho, durante la preparatoria recibí muchos comentarios como con crítica negativa por ser cristiana, etc. Entonces, antes de empezar a subir contenido cristocéntrico, me acuerdo que tenía mucho miedo como en qué dirán otra vez esas personas que ya habían hablado sobre mí. Y literal, eso que la gente había hablado sobre mí se volvió una inseguridad y me detuvo por un tiempo en hacer lo que verdaderamente amaba, que es obviamente Dios. Y me encanta enseñar y me encanta compartir, me encanta predicar. Entonces tenía ese miedo constante de el pensamiento de las demás personas con respecto a mí. Y a final de cuentas, y como podrán notar, no dejé que ese miedo que tenía yo me consumiera. Luego volvió a pasar lo mismo como durante la universidad, otra vez pensando como en qué dirán mis amigos, mis compañeros que no son cristianos, etc. Pero de verdad, si vivimos constantemente pensando en qué es lo que piensan los demás de nosotros, es totalmente desgastante. Y no nada más desgastante, sino también inútil de cierta manera. Y este punto de verdad aplica para cosas tanto pequeñas como cosas muy grandes. Y en cosas pequeñas me refiero como muchas veces la gente vive pensando, ay, es que si me pongo esta falda, la gente va a pensar que me veo muy gorda. O si me maquillo de esta manera, la gente lo va a notar y me va a hacer comentarios con respecto a mi maquillaje. Cosas como esas que de verdad, o sea, no valen la pena que estemos desgastando nuestra energía y nuestro tiempo, nuestra mente y todo en pensar esas cosas. Y sobre todo, el estar pensando constantemente en eso nos forma en una persona que ni siquiera somos nosotros mismos. Porque vivimos constantemente haciendo cosas para que los demás piensen cosas buenas de nosotros. Entonces, lo que debemos de hacer es redirigir ese pensamiento hacia Dios. ¿Qué va a pensar Dios acerca de esto? ¿Qué piensa Dios con respecto a esto que estoy haciendo? ¿O con respecto a esto que no estoy haciendo? ¿Qué piensa Dios de esta ropa que estoy utilizando? ¿Es ropa que lo exalta o es ropa que puede incitar a pecar? Entonces, si de verdad redirigimos totalmente nuestro pensamiento hacia qué va a pensar Dios de nosotros, de verdad, incluso nuestra autoestima va a subir. Porque sabemos que nuestro valor no está en lo que la gente piensa de nosotros, sino en lo que Dios pensó y piensa de nosotros. El consejo número 2 es que ahorres. Este punto está basado en el libro de Proverbios, capítulo 6, los versículos 6 y 8. Y dice, vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. Y luego en el versículo 8 dice, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Esto de ahorrar se convierte en una virtud y esto en lo personal es algo que yo aprendí hace aproximadamente 2 años, que fue cuando empecé a trabajar como formalmente y empecé a ganar dinero. Me vi a la necesidad obviamente de saber administrar mi dinero porque tenía que pagar cosas como gasolina, mis propios como gustos, comidas como de fuera, etc. Pero también aprendí la virtud de ahorrar y no importa si lo haces con un propósito en específico o no, de verdad ahorrar es muy, muy, muy sabio. Porque, por ejemplo, puede ser que estés ahorrando para comprarte un carro nuevo. Si aprendes de la virtud de ahorrar,
en cierto tiempo, dependiendo obviamente de cuánto ganes y cuánto estés ahorrando, pues vas a poder juntar esa meta. Pero incluso si no tienes ninguna meta en específico, de verdad te recomiendo 100% que ahorres. Y no importa de verdad si empiezas ahorrando muy poco o mucho por semana, por mes, etc. Nunca sabes cuándo vas a poder llegar a necesitar ese dinero y de verdad es muy bueno hacernos el hábito de ahorrar. Y llamé el ahorro como una virtud porque esto no solamente pues indica como que es un buen hábito, sino también nos indica y representa que tienes la diligencia suficiente y el dominio propio para saber no solamente guardar el dinero, sino también cuándo utilizarlo. Entonces de verdad te recomiendo muchísimo que aprendas a administrar tus finanzas de una manera en la que puedas separar, aunque sea un poco, para ahorrar durante las semanas, meses, como sea que recibas ingresos. Lo importante de esto no es la cantidad que ahorres semanal o mensualmente, sino que seas constante con ello. El tercer punto es que no te involucres en una relación amorosa si no estás seguro. Este punto está basado en Proverbios 3:6 y dice: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y cuando digo esto de si no estás seguro, me refiero a estar seguro de varias cosas. Si no estás seguro del tiempo, si no estás seguro de la persona, del fruto que puede dar esa relación, de la duración que puede tener, etc. Y este consejo es algo que aprendí hace bastantes años. A mí me gustó mucho una persona y nunca, de verdad, nunca salió de mi boca para con esa persona que me gustaba. Obviamente la persona lo sabía y se sospechaba y todo el mundo sabía, pero yo nunca le dije a esa persona. Entonces eso hizo que para cuando pues ya no me gustara, de verdad fuera mucho más sencillo salir de ahí. Porque en realidad no había nada que me estuviera atando a esa persona, nunca hubo un paso extra, etc. Y por más que me gustara, de verdad, o sea, decidí no dar el paso de decir nada porque yo sabía que no era el tiempo para hacerlo, sabía que quizás no era lo más sabio tampoco. Entonces, de verdad, si no estás seguro de la opinión que tienen líderes, tus papás, tus pastores, si no estás seguro del tiempo en el que lo estás haciendo, si no estás seguro incluso de la persona, de verdad, no des el paso de decirle a la persona que te gusta. Y de hecho todo este tema de los noviazgos y las relaciones pues es un poco tabú dentro de la iglesia porque en la palabra de Dios no viene como tal versículos que te dicen como a esta edad puedes tener novio o no debes de tener novio o el noviazgo es esto, etc. Entonces pues muchas veces es difícil de comprender o no sabemos como en base a qué basar nuestra convicción con respecto a eso. Pero el consejo que yo te doy es que una relación de noviazgo no va acompañado con la edad, o sea, no es como que hay una edad específica para eso, sino más bien con el nivel de madurez que tengas. Algo que he aprendido y que quiero aplicar es que mi noviazgo va a ser un pequeño pre al matrimonio. Eso significa que yo voy a estar en un noviazgo cuando esté lista para estar en un matrimonio. Porque si no estás listo para un matrimonio, no estás listo para un noviazgo. Porque esto es literalmente un pre, entonces necesitas de mucha madurez para llegar como a esta etapa. Y si quieren conocer más información acerca de estos temas, de los noviazgos, las relaciones, etc., les recomiendo muchísimo un podcast que se llama Noviazgo Alternativo. Este podcast está hecho por Daniel y Cintia Osuna, que son mis tíos, pero de verdad se los recomiendo mucho porque en ese podcast hablan de muchos temas que literalmente muchas veces podemos llegar a tener dudas. También responden preguntas que la gente pueda llegar a tener, entonces de verdad se los recomiendo mucho. Les voy a dejar el link acá abajito en la descripción. El siguiente punto es que termines lo que empiezas antes de empezar otra cosa. Esto está basado en la primera parte del versículo de Lucas 16:10 y dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Y de verdad con este consejo estoy abarcando todo. Muchas veces no terminamos incluso las cosas pequeñas que iniciamos. Entonces, ¿cómo es que esperamos terminar las cosas que son más grandes? Y como les digo, esto abarca para todo, desde terminar un libro que empezaste a leer, antes de empezar uno nuevo, desde terminar de limpiar tu cuarto si es que lo estabas limpiando y luego te pones a agarrar el celular, termina de limpiarlo primero. Hasta cosas mucho más grandes. Mi consejo es que si empezaste una carrera, la termines. Obviamente si es una carrera que ves que no te gustó, etcétera, pues salte y empieza otra, pero cuando la empiezas, terminas esa otra. O si entraste a un nuevo trabajo, no entres a otro nuevo al mismo tiempo. Espérate y termina el contrato con el primer trabajo y luego entras al otro. De verdad, este es un consejo que, como les digo, aplica para absolutamente toda nuestra vida. Entonces, creo que es algo que muchas veces nos hace falta.
Pero como dice la Biblia, o sea, si llegamos a ser fieles en lo poco, en las cosas que son pequeñas, como las cosas que ya mencioné, ¿cuánto más no vamos a poder ser fieles y terminar las cosas grandes? El siguiente punto es que todo va a estar bien. Esto está basado en Romanos 8:28 y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De verdad, creo que esta es una frase que incluso a veces está como sobrevalorada o sobreutilizada porque la utilizamos para todo, pero no entendemos el verdadero significado que esta tiene. De verdad, si tú amas a Dios, confía en lo que dice la palabra. La palabra dice que todo va a obrar para bien, para los que aman a Dios. Y de verdad que con esto no estoy haciendo a un lado la empatía, ni estoy diciendo que tus problemas, tus dolores no importan. De verdad son totalmente válidos y también te recomiendo que sientas todo lo que tengas que sentir, que llores todo lo que tengas que llorar, etc. Pero que por encima de esas cosas confíes en que todo va a estar bien porque amas a Dios. Yo soy fiel creyente de que la palabra de Dios no miente. Entonces, si estoy pasando por un momento en el que lo veo muy difícil o no veo como que vaya a suceder para bien, intento recordar este versículo y de verdad nuestra mentalidad cambia totalmente. Así que de verdad te recomiendo que durante estos momentos te escudes en Dios y encuentres su abrazo y que sepas y estés confiado y cimentado en que todo va a estar bien después de un tiempo. El siguiente punto es que disfrutes tu etapa de soltería al máximo. Esto está basado en Eclesiastés 3:1 y dice: en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Y de verdad, creo que esto es algo en lo que incluso yo he caído muchas veces, en las que no disfruto como esta temporada de la soltería. Y muchas veces llego a hacer chistes o comentarios como que ya quiero una pareja, ya quiero un novio, etc. Pero en realidad esta es una muy buena etapa porque nos sirve de verdad para muchas cosas. Lo más importante, creo yo, es que esta etapa nos sirve, número 1, para madurar. Aprovecha tu etapa de soltería para madurar en las cosas o en las áreas en las que aún no has madurado y que vas a necesitar madurar para estar en un matrimonio. Como les mencionaba unos puntos atrás, el noviazgo es literalmente una pre-etapa al matrimonio. Si no estás listo para el matrimonio, no estás listo para tener un noviazgo. Entonces, de verdad, mi consejo es que aproveches al máximo esta temporada para madurar, como si ya estuvieras encaminado hacia el matrimonio. Y también esta etapa nos sirve para discernir qué es lo que queremos o lo que no queremos en una relación. De verdad sirve para que estemos en oración constante con Dios y que le pidamos que nos dé sabiduría para saber escoger correctamente. Yo ya sé perfectamente lo que quiero para una relación, porque durante este tiempo de soltería me he dedicado a no solamente pensar qué es lo que quiero, sino también orarlo y ponerlo en manos de Dios. Y de verdad también podemos encontrar cosas o consejos muy buenos en la Biblia con respecto a esto. Obviamente la persona en la que más nos podemos fijar y las mejores virtudes que tiene pues es Jesús. Si conocemos a Jesús y conocemos las virtudes que Él tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, de verdad podemos aspirar a buscar algo así en una relación de noviazgo. Y otra de las razones por las que podemos disfrutar esta etapa de la soltería es porque nos sirve también para conocer más gente. Esto pues obviamente nos ayuda como a ampliar el panorama y pues a ver las diferentes opciones que pudieran llegar a ver, porque precisamente no estamos en una etapa que nos ate a esa persona. Entonces podemos aprovechar este tiempo 100% para conocer a mucha gente. Y el último consejo es que vivamos un día a la vez. Este punto está basado en el versículo de Mateo 6:34. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Este punto también lo estoy basando en una canción que recientemente sacaron Majo y Dan, que se llama Un día a la vez. Para los que me conocen bien saben que Majo y Dan es mi banda favorita cristiana. Y mientras meditaba en la letra de esta canción y qué fue lo que los llevó a escribirla, de verdad llegué a la conclusión que muchas veces no vivimos un día a la vez. Muchas veces estamos preocupados por lo que va a suceder la siguiente semana, en unos días, que vamos a tener quizás un día muy ocupado, lleno de muchas cosas, pero eso es dentro de 3 días, entonces vivimos con la constante preocupación de ello y eso no nos permite estar viviendo el hoy. Y de verdad muchas veces por estar preocupados en lo que va a suceder después o en el futuro, nos estamos perdiendo de cosas que están sucediendo en el presente. Y de hecho este consejo aplica para varios de los otros consejos que ya les dije, como por ejemplo el de disfrutar la soltería. Vive tu soltería un día a la vez y no estés preocupado pensando como quién va a ser la persona cuando la voy a conocer, etc. Tenemos que disfrutar de nuestra vida, disfrutar del hoy, porque el mañana no está garantizado. Ni tú ni yo sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí. Entonces, de verdad, si podemos vivir cada día como si fuera nuestro último día aquí, esta es la manera en la que vamos a poder disfrutar
de un día a la vez. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides de darle like, suscribirte aquí abajito activando la campanita de notificaciones para que te recuerde cada vez que yo vaya a subir un nuevo video. Y recuerden que a partir de febrero, o sea, la siguiente semana, voy a estar publicando 2 videos por semana los días martes y viernes a las 12 del mediodía en el horario de la costa del Pacífico o Los Ángeles, para que estén muy al pendientes. Así que nos vemos la siguiente semana con los próximos videos. Bye.